Solamente para hablar del trabajo literario y del proceso creativo que llevó a Ángel Vargas a escribir Nada de Cruces, sino a la agenda tan importante que incluye este proceso. En este sentido, con Nada de Cruces, que es merecedor del Premio Internacional de Poesía Méndez de Cuenca en el año 2021, yo quisiera como abordar con Ari que vamos a hablar de este libro, vamos a platicarlo, más que a sentarnos a leer pues, un texto crítico literario sobre la obra, sino abordar plenamente dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales. La primera, el trabajo de la voz poética de la ficción, que es fundamental a través de la experiencia de una mujer trans, y dos, la posibilidad de cuestionarnos mediante los recursos literarios de la poesía este fenómeno que además es mucho más presente gracias al avance tecnológico que hay en cuanto a la biomédica, pero que no ha sido privativo exclusivamente de libros como el de Ángel Vargas, que en este caso es de los primeros que yo reconozco de forma muy puntual, en el cual se aborda pues, la voz poética de una mujer trans a través de la poesía, sino el trabajo de bagaje de investigación y sobre todo de algo muy fundamental que pues, nos han enseñado desde hace muchos años en el oficio poético, que es no quedarnos con la anécdota. La diferencia entre ese pequeño momento en el que consideramos que ciertos sucesos o palabras pueden ser un poema, pero se rayan o se quedan en la anécdota, en la parte anecdótica, que no significa que sea un poema narrativo, sino bueno, quedó ahí, no muta a este proceso interesante, estético y literario que logra el trabajo poético, y en este caso el que está reflejado de forma muy puntual en Nada de Cruces. Desde el primer libro de Ángel Vargas, Límulo, en el año 2016, posteriormente A pesar de la voz, Antibiótica, El viaje y lo doméstico, Búnker, hasta llegar a Nada de Cruces, sí podemos encontrar una trayectoria de un proceso creativo que va conforme a esas temáticas y sobre todo el trabajo muy puntual de investigación que hay detrás de cada uno de estos libros, que a mí me parece algo de lo que poco se habla en el ejercicio literario de la escritura, no solamente este asunto pues tan trillado de la inspiración, sino el trabajo de investigación que hay detrás de cada uno de los libros de Ángel Vargas hasta llegar a este proceso de culminación que a mí me parece que desde Límulo, Antibiótica y ahora Nada de Cruces, pues se concreta también una trilogía para hablar de algo que muy pocas veces se toma o se revela de forma muy consciente en la poesía mexicana, que es la identidad de género. Y con eso yo quiero comenzar para poderle ahí meter un par de cositas, porque desde Límulo, A pesar de la voz y Antibiótica, ya hay una tensión en este proceso de trabajo de Ángel Vargas. Quienes han tenido la oportunidad de leerlo, quienes todavía no, los invitamos a que lo hagan, porque vamos a ver pues todo este procedimiento desde hace muchos años para llegar a este libro de Nada de Cruces. Yo quisiera, Ari, comenzar con estos primeros comentarios acerca de la investigación de este proceso, un poeta que jamás se queda en la anécdota, que se nota en la postura del poema y que sobre todo nos pone sobre la mesa este tema tan importante y por primera vez tan revelado como es la identidad de género, no solamente en una agenda pública y política, sino dentro del bagaje de los temas que se abordan en la poesía desde todo el tiempo, ¿no? Y eso es como el hallazgo más importante con el que quiero entrar y con el que me gustaría que comenzáramos la conversación. Sí, muchas gracias, Yeli. Buenas tardes a todas, todos. En realidad también para mí es de bastante disfrute este comentario compartido que estamos haciendo ahora con Yelitza sobre este libro Nada de Cruces, y también desde esta perspectiva que nos ha permitido generar el hecho de haber leído otros textos de Ángel, ver estos puntos también en los que su obra conecta con otras escrituras. Por ejemplo, pensaba mucho en cómo en A pesar de la voz, un libro que precisamente también nos, usaré ahora esta palabra solo como muy rápidamente, pero creo que es más que esto, que nos sumerge en la vida de los castrati y de alguna manera nos hace escuchar los ecos del lugar donde estos castrati
eran recluidos por un determinado sistema que les empleaba como niños cantores y todo eso. Entonces, recuerdo esta experiencia de haber leído este poemario hace algunos años y cómo en esta reflexión que también el poema promueve sobre la voz, venía justamente cuestionada la identidad, ¿no? En distintas capas, por decirlo así. Y justamente ahora que hablábamos de Nada de Cruces, esta capilaridad me remite bastante a este bisturí que aparece en el poemario, tanto pues de una forma directa en algunos textos y en algunos otros también como labor, me parece, de este fraseo, de este tipo de verso tan clínico a su vez, que nos lleva a esta experiencia casi de frente. Ahora que tú decías sobre la investigación, que también es algo de lo que generalmente no comentamos en este tipo de mesas o en otras similares, pienso mucho en cómo a mí me pasó cuando estuve en las relecturas de Nada de Cruces. Esta voz se identifica tanto, es tan auténtica, la escuchamos tan plena, que para mí la chica está todo el tiempo hablando desde una especie de voz en off mientras estaba leyendo el texto. Y en algún punto, ahora que hablamos de esta investigación, se observa este trabajo de tanta pericia, técnica, trabajo, dedicación al texto, como para también transferirle esta condición viva, por decirlo así, de escuchar a la chica hablando. A mí me pasó muchísimo, sobre todo, cuando en algunos textos ella hablaba de sus amantes, o como también de alguna forma, por ejemplo el primero, que me parece que es una incisión profunda, pensada como también esta capilaridad del tiempo que abre el poemario. Es un poema, el primer texto, que va a la infancia de ella. Entonces, también, bueno, iré haciendo una pausa ahí, pero quería decir esto, que siempre ha sido de bastante interés para la lectura que me promueven los textos que ahora mencionaba de Ángel, como por ejemplo A pesar de la voz y Nada de Cruces. Veo esta transferencia muy directa de la identidad en la voz a la identidad también un tanto de lo que el poema está poniendo en agencia, ¿no? Por decirlo así.